Buen día, Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia en tu casa. Estamos en este tiempo dándole gloria y gracias a Dios por la alabanza, por la palabra y un tiempo especial. Dios les bendiga.
gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir la palabra del Señor, de poder en esta hora honrarle y entender el consejo divino que Dios tiene para nuestras vidas en esta hora. Hoy queremos compartir la Biblia en uno de los pasajes más conocidos por el pueblo cristiano. Quizás es uno de los versículos que aprendemos desde que aceptamos al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí donde está, qué bueno que usted pueda abrir su Biblia y lo vamos a leer. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amados hermanos, en esta hora queremos compartir el tema acerca del propósito de Dios para la humanidad. El propósito de Dios para la humanidad está aquí en este versículo, donde nosotros vemos el corazón de Dios, el propósito de Dios para la humanidad en toda la historia. Y el propósito de Dios es que nadie se pierda. El propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que el ser humano necesita hoy es tener un encuentro personal, una experiencia personal con nuestro Dios, y a través de su fe sea salvo. Bien lo dijo el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es de que está en nosotros, está en usted en esta hora que está escuchando este mensaje, que entienda que la única manera de ser salvos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero compartir algo, y es que siempre me ha llamado la atención es la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva no tenían muchos medios de comunicación. En esa época no habían muchos libros, no habían muchas Biblias, no habían institutos bíblicos, quizá no habían muchos maestros, muchos pastores, pero lo que yo siempre me he preguntado es cómo se logró que el evangelio se extendiera por esos lugares. Cómo esa iglesia se extendió, y lo que dice la palabra del Señor, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Siempre me he preguntado cuál fue el medio en esa ocasión, en esa época, qué tenía esa iglesia que crecía. Y una de las cosas que más me impactan es entender que ellos escuchaban hablar del Señor Jesucristo. Ellos escuchaban a las personas que iban predicando y tenían de una vez un compromiso tan fuerte que la historia del cristianismo nos habla a nosotros de que muchos de ellos daban su vida por la causa del Señor Jesucristo. Tenían un compromiso personal. Y la historia bíblica nos muestra, y si hay algo que hoy tenemos en común con ellos, es que ellos estaban en sus casas. No habían los templos, no habían esos lugares hermosos que quizá hoy día tenemos, pero en sus casas se llevaba la predicación del evangelio. Habían milagros, habían señales, las personas conocían el Señor. Y cuando nosotros miramos, de alguna manera nos hace ver que era una iglesia fuerte, una iglesia que avanzaba, una iglesia que crecía, una iglesia con un poder tan grande que parece que nadie los detenía. Cuando nosotros miramos hoy en día, uno de los lugares más emblemáticos de Roma es el Coliseo Romano. Quizá muchos ignoren lo que sucedió en esa época, pero la historia del cristianismo siempre nos dirá que en ese lugar el Imperio Romano sacrificó a muchos cristianos por la causa del Señor Jesucristo.
La historia nos muestra que en ese lugar los gobernadores romanos se divertían a espaldas de aquellos hombres, mujeres que predicaban, porque era una gente que, permítame decirlo, eran unos apasionados por el Señor Jesucristo. Y eso me lleva a entender las cosas tan hermosas que Dios siempre ha tenido, de cómo ellos se fortalecían. Claro que tenían pruebas o tenían dificultades, pero en esa época la iglesia avanzaba y por donde quiera que iban predicando el Evangelio. Bien lo dijo el Señor en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y era una iglesia que predicaba. Era una iglesia que hacía la labor que el Señor había mandado. Ahora, en segundo lugar, hoy, en esta época, la iglesia tiene el privilegio y tenemos nosotros hoy muchas facilidades. Hoy tenemos Biblias en muchas versiones. Hoy tenemos muchos medios para predicar y alcanzar las almas. Tenemos libros, hay seminarios, hay institutos bíblicos, tenemos el internet, tenemos los celulares, grandes predicadores, grandes maestros, lo tenemos todo a nuestras manos para alcanzar el mundo. Pero sabe, parece ser que todas estas herramientas hermosas que Dios nos ha dado a nosotros en esta época, que lo tenemos todo fácil, pareciera que la iglesia es una iglesia débil. Y con todo respeto, permítanme decirles por qué una iglesia débil. Porque antes de la situación en que hoy estamos pasando, muchas personas sacaban disculpas el por qué no iban a la iglesia. No, es que no, tengo unas pruebas, tengo problemas, tengo dificultades, y dejaban de ir a la iglesia. Los creyentes de la iglesia de los Hechos era gente que nos da un ejemplo de compromiso con Dios. Pero la iglesia hoy que tenemos todo en nuestras manos, hoy usted abre su internet, abre su computador y usted puede hacer un instituto bíblico en su casa. Hoy podemos comunicarnos de un lugar a otro a larga distancia porque Dios nos ha dado las herramientas para poder trabajar. Parece ser que hoy en día las pruebas, en lugar de ayudarnos a acercarnos a Dios, nos alejan. Y yo tengo algo claro, y es que el principio no es alejarse, la solución no es alejarse, la solución es acercarse a Dios. Una de las personas que siempre he admirado en la palabra del Señor, aparte de mi Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, tiene que ver con el apóstol Pablo. Y quiero traerlo a mención en esta hora porque parece ser que muchos creyentes saben buena Biblia, tienen en su memoria muchos versículos, pero cuando yo miro frases como lo que el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si uno se pone a meditar realmente en esta época, podríamos hacernos una pregunta: ¿y cuántos realmente daríamos nuestra vida por la causa del Señor Jesucristo? ¿Cuántos hoy en día podría decir, si me toca morir por la causa, lo voy a hacer? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Y es que si meditamos bien, realmente vivimos por Cristo, llevamos una vida de compromiso realmente, llevamos una vida de estar en las cosas de Dios. Las pruebas que a veces se tienen, que la economía no alcanza, que la salud no está bien, que el clima no está bien. Mire, a muchos anteriormente, antes de esta época, que el clima y no podían ir, que había un malestar y no. Por eso, cuando muchas veces se repiten esos versículos, digo: Dios mío, ¿realmente podemos expresarlo? El apóstol Pablo decía: todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que es el que nos da las fuerzas, es el Señor, ¿verdad? Pero realmente en las pruebas, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué se dejó de ir a la iglesia? Y muy posiblemente muchos de los que quisieran ir hoy ya no podemos porque la situación no nos lo permite. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no debe ser una repetición, un texto por repetirlo, sino porque realmente estamos viviendo lo que dice la palabra del Señor. El apóstol dijo que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Es creerlo, pero vivirlo, llevar una vida vivencial a la luz de la palabra del Señor. Otra de las frases que me han llamado mucho la atención, la citó el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios, decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Una frase bien fuerte, una frase que él lo citaba porque llevaba una vida de relación, de comunión con Dios. En esta época en las cuales Dios nos permite estar viviendo, pues yo creo que ya todos los creyentes debemos haber aprendido la lección, que hoy es una comunión, una relación diaria y personal con Dios. Tu vida, mi vida. No podemos pensar hoy en otra cosa, sino que ya debimos de haber establecido una reunión diaria con el Señor a través de su palabra, a través de la oración. Cuando el apóstol Pablo menciona sean imitadores de mí, wow, son palabras fuertes, porque es su testimonio, es su compromiso, es su relación con Dios. Es que las personas están viendo realmente cómo era la vida del apóstol en esa época. ¿Y cuántos pudiéramos hoy decir realmente, porque lo vivimos, porque lo tenemos en realidad, sean imitadores de mí, como líderes, como personas que llevamos años en el Evangelio? Nuestras familias querrán ser como somos nosotros. Las personas que están con nosotros querrán en algún momento decir: hombre, yo quiero ser como esa persona. Una de las lecciones que más podemos traer a mención es nuestros hijos nos ven a nosotros tener tiempos de oración. Nuestros hijos nos ven tener tiempos de lectura de la palabra del Señor. Nuestro testimonio hacia ellos es un testimonio que los lleva a anhelar las cosas de Dios. Nuestro testimonio es un testimonio que los lleva a ellos a decir: yo quiero seguir los pasos de. Por eso cuando yo miro esos versículos, me llama la atención es que no es repetir textos, que no es memorizar, sino es vivir la palabra del Señor. Cuando yo miro estas dos situaciones de la iglesia de antes y la iglesia hoy en día, al revisar la Biblia me encontré con un versículo que cuando estaba mirando me llenó tanto el corazón, que creo que está la raíz de un compromiso con Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, el Señor dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, tener una experiencia con Dios. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al ser humano es conocer a Dios. ¿Qué puede haber mejor que tener una experiencia con Dios? El apóstol Pablo cambió en un encuentro con Dios. Pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener ese conocimiento del Creador, del que todo nos lo ha dado. Y cuando tenemos ese conocimiento nosotros podremos llegar a pensar: Dios mío, no solamente es conocerlo, sino llegar a cumplir lo que Él dijo. Amar a Dios por encima de todas las cosas.
Y cuando nosotros amamos a alguien, pues como que procuramos agradarle y hacer lo que esa persona quiere. Ahora, ¿cómo puedo conocer más a Dios? Y creo que la respuesta es muy sencilla. Conocemos a Dios a través del estudio de su palabra. Cuando la vida del creyente quiere edificarse más, cuando la vida de la persona que comienza quiere conocer más de Dios, es adentrarse al estudio de la palabra del Señor. Y Él lo dijo en Juan: escudriñad las Escrituras, porque en ella a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. La iglesia y el conocer a Dios es una experiencia de cambio para la humanidad. El conocer a Dios es esa experiencia que lleva a cambiar al ser humano. A través de la lectura de la palabra del Señor, uno de los textos que la mayoría de cristianos repetimos muchas veces, en el capítulo 1 del libro de Josué, en la consejería que vemos nosotros allí que Dios le da, en el versículo 8, Él le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? A través del estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo conozco a Dios? Cuando saco tiempo diariamente para leer la palabra del Señor. ¿Cómo conocer más a Dios? A través de la oración. Hoy en día no podemos decir que no tenemos tiempo para orar. Hoy en día hay que sacar tiempo para buscar la presencia del Señor. Lo conocemos a través de esa relación que necesitamos establecer permanentemente con Dios. Y bueno, no es solamente cuando yo me arrodillo a orar, posiblemente por mis necesidades. Porque bueno, muchas veces llegamos ante el Señor a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. El Salmo 95 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza. Al fin y al cabo, antes de que pidamos, Dios nos ha dado. Y yo creo que en esta época todos los creyentes podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios, en que Dios ha provisto para nuestras vidas y nuestras familias hasta hoy. Pero esa conocer a Dios a través de la oración, permítame decirlo, no es hace muchos años. Los que ya llevamos un buen tiempo en el Evangelio se acordarán que de pronto nos decían al menos sobre 5 minutos. Pero muchos se quedaron con los 5 minutos. Viene a mi memoria el día que Jesús fue a ser entregado en el huerto de Getsemaní, le dijo a los discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Mis hermanos, la verdad es que para conocer a Dios necesitamos sacar tiempo para estar en el secreto con Dios. Hace muchos años una persona me enseñó algo y se lo agradezco. Un hombre de Dios me decía: Miguelito, si algún día va a orar y no hay palabras, arrodíllese. Quédese ahí. Quédese de rodillas. 5 minutos y no pasa nada, quédese ahí, tranquilo. 10 minutos, 15 minutos. Y me dijo: pero después de esos 15 minutos usted va a comenzar a experimentar cosas hermosas a través de la oración. Y hoy, como les digo, se lo agradezco porque sí que le hemos sacado provecho a ese consejo. Es sacar tiempo, es adentrarse en la intimidad con Dios. Los que conocen la Biblia saben que la palabra conocer en la Biblia nos habla de intimidad con Dios. Así es de que cuando el Señor decía:
y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amados, yo creo que esa iglesia del primer siglo era una iglesia que se adentró a conocer la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que por donde iban predicaban y habían milagros y señales. Conocemos a Dios a través de la adoración también. Recuerde usted que adoramos a Dios por lo que Él es. Él es grande, Él es hermoso, es maravilloso, Él es misericordioso, sus atributos, por eso le adoramos por lo que Él es. Le alabamos porque Él hace, porque grandes y maravillosas son tus obras, dice el coro. Y cuando nosotros nos adentramos en conocer a Dios, veremos la gloria de Dios. Y en esta época necesitamos cada día nosotros entender el propósito de Dios. El propósito para la humanidad en esta época de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero a veces nos preguntamos, ¿conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas? Usted que lleva años asistiendo a una iglesia, ¿usted ya encontró el propósito de Dios para su vida? Porque, permítame decirle algo, el propósito de Dios no es que usted permanezca en una silla durante años y no haga nada para mi Señor Jesucristo. El propósito de Dios no es que pasemos tiempos irregularmente como que nos sentábamos o nos sentábamos en el mismo lugar cuando íbamos a la congregación y no hacemos nada. El propósito de Dios siempre será el mismo. Permítame decirle algo, las estrategias pueden cambiar, pero los principios establecidos en la palabra del Señor no cambian, porque el principio es la salvación de la humanidad. Muchas estrategias. Ya llevamos un buen tiempo de conocer al Señor, gracias a Dios. Cuando yo comencé mi vida cristiana hace un buen tiempo, cuando yo llego a la iglesia donde por primera vez fuimos por el testimonio de mi mamá, que fue la que nos llevó, yo me acuerdo que llegamos a la iglesia y cada hermanito llevaba su Biblia y su himnario. Y los himnos de esa época, había una persona ya tocando un piano de cola y muy bonito, ¿cierto? De esos pianos que sonaban. Y era la época de la alabanza, de esa manera, himnos. Algunos se acordarán que el himno número 53 es en la cruz. Y pasados los tiempos, comencé a mirar en estos días que ya no eran los himnos. Comenzaron a abrir lugares de campañas en las iglesias de 2, de 3 días. Venía un predicador que tenía una unción de milagros y eran las campañas. En esa época, en lugares como el Estadio El Campín, en la Plaza de Toros, se hacían grandes campañas, ¿cierto? Un evangelismo grandísimo. Por allá en los años 80, los que llevamos tiempo en las Asambleas de Dios se acordarán de Invasión 80. Invasión 80, donde una avioneta repartía volantes por todas las ciudades, se hacían campañas, se hacían cruzadas, y era la estrategia para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan que nos daban volantes para que repartiéramos a las personas y Cristo le ama? Hoy ya hasta eso no se puede hacer. Repartir un volante ya no existe, y si de pronto hay mucho reguero, usted no puede llamar la atención por contaminación. Luego en las campañas que disfrutamos muchos, vino algo que se llamaron los simposios de adoración y alabanza. Me acuerdo bien que yo lo distinguí en Corferias.
Y ese fue algo tan impresionantemente bonito porque comenzaron a salir esos grupos de alabanza que hoy tenemos con guitarras, baterías. Surgieron las danzas también en esa época. Pero el principio no ha cambiado. El principio siempre ha sido la salvación de las almas. ¿Qué se buscaba en esa época? Que muchas personas conocieran al Señor Jesucristo por medio de esos medios. Conciertos. Por último aparecieron los grupos de familiares, ¿cierto? Y era lo último que se estaba trabajando, los grupos familiares, ¿verdad? Iglesias que tenían muchos grupos familiares donde invitábamos al vecino, a los compañeros y llegábamos, y esa era la estrategia de esa época. Pero el énfasis que quiero hacer en esta hora es que el propósito de Dios en Mateo capítulo 28, 19 y 20 siempre será el mismo. Es la predicación del Evangelio. Por eso, en esta época, mis amadas hermanas y hermanos, lo que nosotros necesitamos mirar es que el propósito de Dios para nuestras vidas es que prediquemos el Evangelio. Y permítame comenzar por algo. Lo primero, que a nosotros nos surge la salvación de nuestra familia, de nuestro hogar. Y aquí quiero hacer énfasis, porque si hay alguien por la cual usted y yo tenemos que pasar tiempo en rodillas es por nuestra familia, por nuestros hijos. Es aquí donde nosotros necesitamos entender lo que Dios nos ha llamado. Mire, aprendí algo hace un tiempo. Muchos orábamos por un avivamiento en nuestros templos. Qué cosa curiosa. Ahora el avivamiento no va a llegar a los templos grandes, está llegando a nuestras casas. Debe llegar a nuestras casas. Así es de que necesitamos alcanzar a nuestra familia. Pero hoy la estrategia, ¿cuál es? El medio virtual. La estrategia que Dios hoy nos está dando en las manos es el internet, es el celular para alcanzar a otros, es hacer una videollamada para compartir a las demás personas, es hacer unos grupos pequeños para que las personas lleguen a los pies del Señor, es poder utilizar los medios para alcanzar las almas. Dios nos da las herramientas para que cumplamos ese propósito. ¿Sabe qué tenemos en común hoy? Y quiero ir concluyendo el mensaje de esta manera. Dos cosas que tenemos en común con esa iglesia del libro de los Hechos. Número uno, estamos en nuestras casas. Número dos, tenemos el poder del Espíritu Santo, quien hace la obra en el corazón del ser humano. Y el propósito de Dios para su vida y para mi vida es que hagamos su voluntad. Que oremos, que clamemos, que las almas se salven. ¿Cuántos están pasando a la eternidad sin Cristo en estos días? ¿Cuántos están yendo sin conocer? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Así es de que nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios para la humanidad es que el hombre sea salvo. Y el texto dice, porque de tal manera, a mí me parece que Juan no tuvo medidas para hablar del amor de Dios, sino que dice, de tal manera, o sea, su amor fue tan grande que dio lo que tenía a su hijo. Quiero invitarle que ahí donde usted está, no le va a pedir a Dios nada por este momento. Y si quizá usted por primera vez está viendo este mensaje, gracias a Dios, y quisiera hacer una oración por usted para que usted acepte a Cristo como su Salvador personal. Ahí donde está, quiero que repita conmigo: Señor Jesús, muchas gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario y perdonar mis pecados. Hoy te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Amén. Señor, y a nosotros como iglesia,
como miembros de una congregación, como hijos tuyos, Padre. Yo te ruego, Dios, que tú inquietes nuestro corazón a entender, Dios de la gloria, que nos has dejado un propósito, la cual seguirá cumpliéndose día a día, Señor. Dios, que seamos esos instrumentos para alcanzar nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, Dios de la gloria. Señor, gracias porque has dejado el poder del Espíritu Santo para hacer la obra, y rogamos, Señor, que tu presencia permanente en nosotros nos guíe y nos guarde en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, un abrazo para todos, y en medio de las circunstancias para adelante, que Él prometió estar con nosotros todos los días. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.